transformando la medicina. Quédate con nosotros porque aquí tus preguntas y dudas nos interesan. Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Saludos a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Y bien, estamos bien aquí, listos. Qué bueno, qué bueno. Doctor, para comenzar, ¿nos podría comentar qué es la salud urológica y qué tipo de enfermedades atiende? Claro que sí, mira, bueno, la urología como tal es la especialidad que trata todas las enfermedades del tracto urinario, es decir, los riñones, la vejiga, que hasta ahí los hombres y las mujeres estamos básicamente igual, y después, bueno, los hombres tenemos la próstata y los genitales externos, ¿no? Entonces, todo lo que enferma a eso es lo que nosotros vemos en neurología. Te doy ejemplos básicos, pues infecciones urinarias, incontinencias urinarias en mujeres. Vemos mucho tema, desafortunadamente, de cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, entre muchas otras cosas que seguramente ahorita vamos a seguir. Ok, bueno, y más a platicar un poquito ya más a fondo, ¿nos podría explicar por qué es importante hablar sobre la salud urológica tanto como en hombres y como en mujeres? Claro, 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 mira, de hecho es una situación bien común que piensan que el urólogo es exclusivo de hombres Sí. y que las mujeres no van al urólogo, ¿no? Es algo que hemos hecho mucho hincapié y realmente eso no es cierto, como lo dije hace unos minutos, pues, las mujeres y los hombres tenemos riñón, tenemos ureteros y tenemos vejiga. Entonces hay muchas enfermedades que nosotros vemos y me atrevería a decir que el 40% de la consulta de un urólogo son mujeres. Entonces, bueno, pues sí, sí es muy importante saber y tener muy en cuenta que hay cosas que a ustedes las mujeres las enferman y nosotros somos los que las tratamos, ¿verdad? Ok. Y durante sus consultas, doctor, ¿cuáles son las enfermedades que más atienden? Las más comunes. Claro, bueno, pues si lo dividiéramos, digamos, en hombre y mujer, pues los hombres generalmente son problemas de próstata, ¿no? Que con la edad van agravándose y van teniendo este tipo de problemas. Las enfermedades de la próstata, el no poder orinar, el batallar, el tener que hacer un esfuerzo para orinar es como el motivo de consulta más común. Am, en las mujeres, me atrevería a decir que las infecciones de vías urinarias y las piedras. Las piedras en hombres y mujeres son básicamente muy comunes. Vivimos en una zona de mucho calor y que a veces no tenemos la costumbre de tomar agua. Y el no tomar agua es un gran factor de riesgo para presentar piedras, ¿verdad? Ujú. Entonces serían esas. Y ahorita que lo comenta, lo que es más que nada el cáncer de próstata está ahorita muy actual, ¿no? Está en Sí, muchas personas. sí, hace poco tuve la oportunidad también de platicar un poquito de esto. Acabamos de pasar el Día Internacional de Cáncer de Próstata ¿Qué día y fue? es el 15 de junio, sí, 15 de junio, sí. 15 de junio. Ok. Y bueno, es un día sumamente importante en el sentido de tratar de prevenir el cáncer de próstata. Entonces, nos ayuda a tratar de que los hombres se hagan conscientes de buscarlo intencionadamente, aunque no haya ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, sí, desafortunadamente, las estadísticas nos hablan de que entre más envejezcamos, perdón, es más probable que nos dé un cáncer en la próstata, ¿sí? Se habla de que hasta 7 de cada 10 hombres pueden desarrollar un cáncer en la próstata, que afortunadamente si lo detectamos a tiempo puede ser curable y dejar atrás ese episodio, ¿verdad? Y bueno, me imagino que también existen indicadores, pero que normalmente la gente deja pasar por decir, bueno, es normal, quizás es la edad, pero nos podría comentar cuáles son esos indicadores que ya dicen, ocupas ir a consultarte, ocupas tratarte. Claro, mira, justo veía un paciente hace ratito antes de venir con ustedes y llegaba él con un antígeno elevado. El antígeno prostático es la prueba de sangre que nosotros, los urólogos, pedimos a los hombres arriba de 40, 45 años para ver si hay alguna alteración en la próstata. Entonces él venía con un antígeno prostático elevado, con ese estudio ya elevado, y entonces me decía, "Es que, doctor, yo me siento perfecto, no siento nada". Y le digo yo, desafortunadamente eso es lo bueno y lo malo del cáncer en la próstata. Lo bueno, pues porque siempre será mejor sentirte bien, ¿no? No sentirte mal. Sí. Pero lo malo es que desafortunadamente cuando ya da síntomas el cáncer en la próstata, ya estamos en un problema mayor. Ya estamos en un cáncer fuera de tratamiento muchas veces o de un tratamiento curativo.
Sí, por algo llaman el cáncer la enfermedad silenciosa, Exactamente. porque lastimosamente está dentro de nosotros afectándonos a etapa temprana y no nos damos cuenta Sí. y ya cuando nos damos cuenta pues lamentablemente muchas veces ya no hay vuelta atrás. Sí, eso es una realidad. Yo creo que lo hemos escuchado, o lo han escuchado toda la audiencia, en todos los cánceres. Desafortunadamente es raro cuando se detecta a tiempo, ¿no? Y eso, pues la tendencia hoy en día con estas nuevas generaciones que buscamos ser más saludables, que buscamos ese cuidado, pues es buscarlo intencionadamente. No porque lo quieras encontrar, sino porque al final de cuentas cuando lo encuentres, si es que desafortunadamente hay un problema de esos, lo vamos a resolver. Se va a poder resolver y nos vamos a poder curar de cualquier cosa, ¿verdad? Y la urología no es la excepción. Claro. Bueno, aunado a esto, muchas veces somos muy dados a, por ejemplo, presentamos algún malestar o algún síntoma y lo dejamos pasar. Ujú. ¿Qué consecuencias pueden traer el hecho de retrasar las visitas al especialista ante una mínima señal? Mira, muy buena pregunta. Realmente, am, a veces creemos que por ser jóvenes, oye, tengo 35, 40, 42. Pues no, no, y vas a algún médico y te va a decir, no, no te preocupes, es muy raro que tú tengas un problema de esta magnitud. Desafortunadamente, por las malas alimentaciones, por todo lo que existe hoy en día, la obesidad, el sedentarismo, los alimentos ultraprocesados, cada vez vemos enfermedades en pacientes más jóvenes. Claro. Entonces, sí es importante no retrasar, ¿verdad? Me preguntaba tu compañera acerca de qué síntomas, hablando del cáncer de próstata. Pues obviamente el síntoma principal es empezar a batallar para orinar, el sangrado al orinar, ¿verdad? El notar una diferencia en la manera de ir al baño, de hacer pipí, pues sería de ir con el urólogo. Y a lo mejor se va a tratar de otra cosa, pero bueno, vamos a descartar lo más importante, ¿no? Y bueno, al inicio mencionó cuáles como eran las enfermedades más frecuentes y mencionó las infecciones urinarias. ¿Nos podría explicar cuáles pues son las principales causas de esta? Sí, bueno, comentaba que parte de los principales padecimientos en las mujeres son las infecciones urinarias. Es una cuestión anatómica. La uretra, es decir, el conducto por donde sale la pipí después de estar almacenada en la vejiga hacia afuera, en las mujeres es muy corta. Estamos hablando de 2, 3 centímetros. Y el hombre, pues obviamente por los genitales externos, por el pene, esa longitud pues es mayor. Entonces es más difícil que un hombre tenga, pero no lo hace imposible. Entonces, pues sí, las mujeres es más común. ¿Cuáles son los síntomas? Pues generalmente es ese ardor, esa necesidad rápida de ir al baño, el ir al baño y hacer chorros pequeños, ¿verdad? Que si se deja pasar, pues puede generar una infección no nada más local en la vejiga, sino ir avanzando hacia una infección en los riñones, que ya es una situación más delicada, ¿no? Ok. Y bueno, ¿qué factores nos pueden hacer que tengamos mayor predisposición a adquirir una infección urinaria? Por ejemplo, es Ujú. muy dado, no sé si sea un mito, ¿no? ¿Verdad? El que dicen hacer uso de los baños públicos. Es una cosa que incluso les comento mucho a las mujeres, ¿no? Porque es súper común que, doctor, llegan el lunes a la consulta y me dicen, doctor, es que venía de la frontera o de Monterrey y no me quise, me aguanté las ganas en la carretera, porque el baño estaba súper sucio y ahorita traigo molestias, ¿no? Entonces les digo yo que hay estudios, muchos estudios donde ya presentan mujeres que van al baño público contra las que se aguantan y las que tienen más infecciones son las que se aguantan, no las que van al baño ese sucio que todos vemos, ¿no? Entonces, realmente es no aguantarse las ganas de orinar. Ese es el factor de riesgo número uno para tener una infección urinaria, sobre todo en las mujeres. Entonces, seguramente muchas han de estar diciendo, ay, caray, pues sí es cierto, pero sí es bien importante no hacerlo, porque sí es mucho más común tener esta infección por eso que por ir a ese baño. Y bueno, ¿a qué se debe el hecho de que tú el aguantarte las ganas de, de orinar, a qué se debe que te genere una Una infección? infección. Mira, el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para barrer una infección es sacarla. Claro. Nos ha pasado y te comiste algo malo y ahí vas a vomitar, ¿no? Y en las infecciones urinarias no es la excepción. Se genera una estasis urinaria, que eso es que se quede estancada la orina más tiempo del que debería de estar. Y entonces, si había una bacteria por ahí, pues entonces esa bacteria se convierte en 2, en 4, en 8, en 10 y es exponencial. Sí. Entonces, si tú pospones el ir al baño, pues esa bacteria a veces crece.
Pues cuando vas al baño ya no sacas todas las bacterias. Pues Se ya quedan se ahí. quedaron ahí Exacto. adentro. Entonces sacas algunas, vuelven a crecer y entonces empiezas con los síntomas. Ok. Entonces es por eso que es muy importante, lo que yo les digo a las mujeres siempre es no aguantarse las ganas de orinar, tomar por lo menos 2 litros de agua al día. Tú tomas más agua, pues obviamente vas a estar yendo más al baño. Si hay una infeccioncita por ahí, pues se va a barrer y se va a ir esa infección y nos vamos a sentir mejor, ¿no? Entonces, tomar agua, no aguantarse las ganas, bueno, una correcta higiene, aseo, Sí, bueno, mencionando eso, nos podría dar como una lista, así como un resumen de recomendaciones para evitar este tipo de infecciones. infecciones, claro. Repito, tomar agua, por lo menos 2 litros de agua al día. No es lo mismo la cantidad de agua que tú, a lo mejor estando aquí en el estudio, requieres a una persona que a lo mejor anda en la calle, ¿no? Sobre todo en este calor, porque pues no se produce la misma cantidad, porque se suda mucho, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estemos o lo que hagamos, tomar por lo menos 2 litros de agua al día. No aguantarnos para nada las ganas de ir al baño, ¿sí? Tener una adecuada higiene, sobre todo después de ir al baño, ¿no? Un aseo siempre, las mujeres de adelante hacia atrás, no al revés. Después de tener actividad sexual, siempre tratar de ir al baño y también tener un aseo. Básicamente serían esas las más importantes. Hace rato nos comentaba que uno de los problemas que más atiende en consulta son los cálculos renales. ¿Me podría comentar algo al respecto? ¿Qué son? ¿Cómo se forman? Sí, claro, mira, los cálculos, las piedras en los riñones, que es como más comúnmente se conoce, realmente las piedras en los riñones, bueno, pueden estar ahí en el riñón, que se producen, me adelanto un poco, también a la falta de agua. La principal causa de formar una piedra es que no tomemos agua. Entonces, si yo no tomo suficiente agua, probablemente se va a estancar algo de orina en el riñón y va a producir una piedra pequeña. Y esa piedrita pequeña ahí va a estar. Tal vez esa piedrita pequeña podría bajar al conducto y no darnos problemas. Pero si yo continúo no tomando agua, digamos, tomando refresco, mucha sal, muchas carnes rojas, esa piedrita se va a quedar estancando nuevamente más orina y se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que va a ser lo suficientemente grande como para desprenderse del riñón, tapar el conducto y darnos ese problema y ese dolor tan fuerte que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Un dolor muy fuerte, con náusea, con vómito, que obstruye el riñón, que nos puede dar consecuencias pues, serias. Y bueno, ¿qué función tiene el agua para la formación de los cálculos? Mira, las piedras, todos los que estamos aquí en la sala, tenemos cristales en la orina. Los cristales son como ligeras piedritas microscópicas que están ahí. Entonces, cuando la orina se concentra, y todos lo vemos, orina amarilla, ay caray, me falta tomar agua, ¿no? Hasta lo pensamos. Y la vemos transparente si no estamos bien. Bueno, cuando está así de concentrada de amarilla, esos cristales se van juntando unos con otros. Entonces ahí se hace un lito chiquitito, una piedra, microlitos que le llaman, ¿no? Entonces, si yo no tomo agua, eso va a ir creciendo. En cambio, si yo tomo agua, esos cristales van a estar separados. Entonces, pues vamos a estar orinando y se van a ir saliendo sin ninguna molestia, sin ninguna clínica. Entonces, por eso la importancia de tomar agua también en eso. La causa número uno para formar una piedra es la deshidratación, que se traduce en no haber tomado agua. ¿Y cuáles podrían ser como los síntomas que existen más comunes ya cuando existe como que esa piedra en el riñón? Muchas de las veces los pacientes de lo que se quejan, cuando el dolor, les explico, no viene tanto por una piedra arriba en el riñón. Viene cuando esa piedra cae al conducto que lleva la orina que produce el riñón hacia la vejiga. Cuando cae la piedra al riñón, digo al conducto, perdón, tapa. Y el riñón sigue haciendo su trabajo, que es hacer pipí. Entonces ese conducto se va distendiendo, se va dilatando, y eso es lo que genera el dolor. Creemos que el dolor viene a ser dado por la piedra. Y no es así, es por la dilatación de ese conducto, que tiene múltiples terminaciones nerviosas, es la que genera el dolor, la náusea, el vómito, que es con lo que llega el paciente gritando urgencias, ¿no? Entonces, esa es básicamente la causa, ¿no? Esa dilatación y ese riñón tapadito. Y esa orina que se estanca, ¿qué creen que pasa? Las infecciones, se va a infectar también, ¿no? Entonces La vamos a proliferación de exactamente, entonces ahora
aparte voy a poder tener, aparte de la piedra y el dolor, puedo tener una orina infectada que me puede infectar el riñón y bueno, darme consecuencias serias. Y bueno, Doc, por curiosidad, ¿de qué tamaño ha sido el cálculo que más grande Más que ha grande. tenido usted? Mira, hay piedras de todos los tamaños. El riñón más o menos mide de 10 centímetros en su longitud mayor, de 10 a 12, y la parte donde se hacen las piedras, pues es un poco menor, porque tenemos la carnita que les digo yo a los pacientes de riñón, que es lo que produce la orina, y el sistema colector, que es donde están las piedras. Me ha tocado operar piedras hasta de 8 centímetros. Sí. Se llaman corales o en forma de asta de venado porque se forman en los 3 niveles del riñón. Entonces es una piedra compleja, ¿verdad? Y bueno, pues la ventaja es que tenemos bastantes estrategias para poderlas quitar, ¿no? Hace rato comentaba la importancia de tomar agua para evitar la formación de los cálculos. Ujú. ¿Qué otros hábitos me pueden ayudar a mí para evitar la formación de un cálculo renal? Las cosas principales es lo del agua. O sea, eso es el número 1. Número 2, bajar el consumo de sal. No consumir tanta sal. Evitar los refrescos. La verdad es que sí, no digo marcas, pero pues todos los refrescos son el peor enemigo. O sea, tienen muchas sustancias que generan que se formen cálculos. Se habla de que los lácteos y las proteínas rojas, las proteínas de carne rojas en exceso también generan piedras. Pero siempre les digo a los pacientes, conozco gente que hace todo bien, que no te consume nada de lo que ya platiqué, que toma suficiente agua y te hace una piedra. Y conozco gente que hace todo mal, hablando de que usa todo esto, y nunca hace una piedra. ¿No? La medicina no es exacta en ese aspecto, hay que tratar de... O sea, podemos concluir que también la genética influye. Sí, por supuesto. Y eso influye mucho por la cuestión familiar, ¿eh? O sea, se come con coca, ¿no? O sea, es más que nada como que el ambiente Sí, familiar, el ambiente, como no tal tanto la genética, exacto. el ADN o todo eso, Exacto. sino es tu ambiente en el que te rodeas. Sí hay algunas alteraciones que vienen siendo genéticas, de alteraciones, ¿sí? Metabólicas en el cuerpo que pueden generar que tengamos más piedras. Pacientes que tienen alto el calcio en la sangre, hay ciertos síndromes familiares que generan eso, pero pues son los menos pacientes, honestamente. Son los pacientes que desde niños tienen piedras, ¿no? Vale, ya. Y cuando hablamos de la salud masculina, no sé si podemos tocar un poco más sobre temas de la próstata, que pues es un tema muy importante y que yo creo que es lo que más suelo escuchar. Pero ¿qué función tiene esta glándula? Okay. Mira, la próstata al final de cuentas es una glándula que se encuentra exclusivamente en los hombres, y que la función principal es secretar líquido prostático. El líquido prostático es fundamental para la fecundación, ¿sí? O sea, es parte de lo que los hombres eyaculan y aparte de los espermas y el líquido seminal y el líquido prostático es fundamental para que el esperma pueda fecundar al óvulo y bueno, pues obviamente nacer. Entonces esa es la función principal de la próstata. Bueno, y bueno, aunado a lo que comentábamos hace rato de el cáncer de próstata. Si nosotros extraemos la próstata, podemos decir que es una manera de eliminar el cáncer en nuestro organismo. Mira, no funciona como en la mama. Seguramente han escuchado que la actriz se quitó las mamas porque tenía una alta predisposición genética a desarrollar cáncer de mama y se las quitó para evitar el riesgo. Bueno, la próstata no funciona así. Obviamente si te la quitaras por alguna razón, pues si no tienes el órgano no te va a dar cáncer, ¿no? Eso es una realidad. Pero no se hace de esa manera. ¿Por qué razón? Porque nosotros al quitar la próstata, ¿verdad? Tenemos que hacer una reconstrucción. Tenemos que pegar la vejiga con la uretra. Entonces esa reconstrucción puede tener consecuencias. Entonces quitar un órgano sin alguna razón, pues, y darle esas consecuencias al paciente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no funciona así. Realmente es buscarlo intencionadamente mediante el tamizaje y si lo encontramos, pues obviamente ya con una justificación, hacerlo. Gracias a la tecnología, hoy en día esa construcción, esa reconstrucción,
pues tiene muchísimos efectos secundarios. Lo veremos seguramente más adelante. Y esas posibilidades de tener secuelas después de quitarte la próstata son menores cada vez, pero al final de cuentas existen. Entonces no podemos quitar un órgano nada más por, ay, para que no me dé, pues no. Y por ejemplo, al extraer ese órgano, se pueden presentar alteraciones en el organismo a nivel hormonal, a nivel emocional, psicológico, en el hombre. No hormonal. Las hormonas en los hombres son de producción de la glándula suprarrenal y de los testículos. ¿Me explicó? Entonces, pues como no estamos tocando eso, las hormonas de los hombres van a seguir intactas. Sin embargo, una de los efectos secundarios de pronto de operar un paciente con cáncer en la próstata es que puede llegar a tener lesión en los nervios que nos dan las erecciones. Entonces, pues eso evidentemente puede afectar al hombre psicológicamente, ¿no? Sobre todo un hombre joven y no poder tener erecciones, pues puede afectar la salud psicológica. Sin embargo, bueno, pues repito, con las tecnologías ya es menos frecuente que eso se vea, pero todavía puede pasar. Y bueno, ¿nos puede hablar como que un poco sobre los problemas que pueden afectar a la próstata, pero no en sí por un problema, sino con el paso de los años? A ver, repíteme la pregunta. O sea, ¿qué enfermedades Ajá, qué puede causar la sí. próstata? Ok, bueno, ahorita estuvimos hablando como muy centrado acerca del cáncer, ¿no? O sea, como más en el cáncer de próstata y creo que es importante que la gente lo tenga consciente. Pero la próstata, les digo a los pacientes, no nada más nos da cáncer, ¿no? De hecho, llegan pacientes a la consulta y me dicen, doctor, tengo el antígeno elevado y me dijeron que tengo cáncer. La realidad es que no. Siempre agarro una hoja y les hago un diagrama y les digo, ¿sabes qué? El antígeno elevado se produce bajo 3 circunstancias. Y te voy a contestar la pregunta con eso. Infecciones. Es una infección en la próstata, una prostatitis, genera una elevación del antígeno. Y el paciente batalla para orinar y se molesta. Pero eso se trata con un antibiótico y con eso regresas toda la normalidad. ¿Sí? El crecimiento de la próstata, es decir, que la próstata vaya creciendo con la edad, también puede generar una elevación del antígeno. Y no es cáncer. Simplemente está un poquito elevado porque la próstata es grandota, ¿no? Y el cáncer. Entonces, Se conoce como prostatitis, algo así. si la prostatitis es la infección y la hiperplasia prostática es el crecimiento benigno de la próstata, Ok. ¿sí? Entonces, ese es otro de los términos y de las otras enfermedades que nos genera la próstata, ¿no? Además ¿Y del una cáncer. prostatitis te puede causar hiperplasia prostática? Pensaría que la asociación es al revés. Una Ok. hiperplasia prostática, el crecimiento de la próstata, Te puede causar la infección. puede causar que tú no orines bien, batalles para orinar, te quedes con esas ganas, se quede orina estancada. Si te fijas, ahorita ya manejamos bien claro el concepto de que se quede orina. Se queda orina por la próstata, entonces esa orina se va a infectar y va a infectar la próstata y te genera una prostatitis. ¿Me explico? Entonces, sí, esas son como las 3 enfermedades más comunes. Y bueno, aquí en nuestra transmisión en Facebook nos pregunta Ábalos Ubaldo que cuál es el cuidado que debe tener los adultos mayores de 60 años para el cuidado de la próstata. Muy bien. Saludos. Gracias por estar aquí al pendiente. Mira, realmente las personas de 60 años es altamente probable que tenga un crecimiento de la próstata, ¿no? O sea, que la próstata por edad le haya crecido y que le pueda estar generando problemas para orinar. Aunque el paciente sienta que orina bien, muchas veces llegan y les digo, a ver, vamos a hacer estudios para ver si realmente orina tan bien como siente que orina. Y ahí nos damos cuenta que no. Y no es porque ellos quieran ocultar algo, simplemente es porque ese cambio es tan lento a través de los años que no me doy dando cuenta. Cuando ya llego a la consulta es porque de plano los síntomas se dispararon muy rápido. Entonces, ¿qué cuidados tengo que tener? Bueno, obviamente una consulta con su urólogo como para ver cuál es el problema que pueda estar teniendo. Y bueno, pues las cosas que nos ayudan, si no hubiese ninguna enfermedad a la salud prostática, te diría que, bueno, los alimentos bajos en grasas, el tomate, por ejemplo, tiene mucho licopeno que ayuda mucho a la desinflamación natural, el zinc, y hay algunas otras cosas que nos ayudan a tener una mejor salud prostática, pero bueno, creo que es una pregunta que merece una atención para determinar si hay algo que lo esté aquejando, ¿no? He escuchado que los arándanos también ayudan mucho. El arándano ayuda más, principalmente no tanto a la próstata, sino a la orina. Acidifica la orina y el tener una orina ácida hace que haya menos posibilidad de una infección urinaria. Y bueno,
Bueno, muchas gracias por esta valiosa información. Hacemos una breve pausa, pero antes recapitulamos lo que hemos compartido el día de hoy en Charlas Universitarias, el programa donde los universitarios resuelven sus dudas. En esta primera parte estuvimos conversando con el doctor Jesús Ramón Garza Hernández, urólogo especialista en cirugía robótica, laparoscopia y láser, quien nos ayudó a comprender la importancia de la salud urológica, la prevención de enfermedades urinarias y prostáticas, así como las señales de alerta que no debemos de ignorar. No se despeguen, porque regresando de este corte hablaremos sobre los avances tecnológicos que están revolucionando la atención médica y mejorando la recuperación de los pacientes. Estás escuchando Charlas Universitarias, el espacio donde especialistas en salud comparten conocimiento con nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa y en unos momentos continuamos con más de Charlas Universitarias.
especialistas en el área de la salud, compartiendo información para el bienestar de todos. Continuamos. Ya estamos de regreso en Charlas Universitarias, el programa donde los universitarios resuelven sus dudas. Seguimos en compañía del doctor Jesús Ramón Garza Hernández, con quien ahora abordaremos los avances tecnológicos en neurología, incluyendo la cirugía robótica, la paroscópica y los procedimientos con láser. Hablaremos sobre cómo estas herramientas están transformando los tratamientos, reduciendo riesgos y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Acompáñanos porque esta información nos permitirá conocer el futuro de la medicina que ya es una realidad. Y bueno, comenzando, doctor, ¿quién nos podría sacar de esa duda de qué es la cirugía robótica y cómo funciona? Claro, hola a todos. Ahora que ya regresamos, sí, mira, la cirugía robótica, en realidad en la medicina ya tiene algunos años. Es básicamente utilizar un dispositivo que es un robot que nosotros conectamos al paciente y nosotros manejamos. De pronto se piensa y se cree que el robot hace todo y realmente no. ¿En qué nos ayuda? Y sí nos ayuda mucho. Realmente a ser como más exactos en los movimientos. Les digo yo a los pacientes y les explico que platicábamos hace ratito de la reconstrucción en un cáncer de próstata, por ejemplo. Nosotros el rango de movimiento de la muñeca, si lo viéramos, pues estamos hablando de a lo mejor unos 80, 70 grados, ¿no? El rango de movimiento de la articulación del robot que yo manejo me da una articulación de más de 180 grados. Entonces eso me permite hacer reconstrucciones muchísimo más exactas y con menores efectos, digamos, adversos para los pacientes. La cirugía robótica pues está viniendo a cambiar algunas de las cosas que se hacían antes, como la cirugía abierta. Digamos que en el cronograma fue cirugía abierta primero, después vino la laparoscopía, esto que con unos hoyitos te operaban, y la cirugía robótica es lo mismo, nada más que es mediante esos hoyitos, nada más que ahora conectas un robot que tú mismo manejas. Ahora no tenemos la posibilidad de mostrarle algunas imágenes, pero sería bueno para que lo identificaran. Pero bueno, pues sí, es una tecnología realmente buena que nos está permitiendo preservar muchas de las funciones que los hombres tienen y ser más exactos realmente en los movimientos. Tenemos una visión en 4K, tridimensional, que nos permite tener una percepción pues, muy buena de un tejido que estás operando. Y bueno, por ejemplo, aparte de lo que, como usted comentó, que les permite tener un mejor campo de visión durante la cirugía, ¿qué otras ventajas nos ofrece la cirugía robótica frente a las cirugías tradicionales? Bueno, la cirugía, repito, tanto la laparoscopia como lo robótico nos ofrece recuperarnos más rápido. Estamos hablando de que para una cirugía por cáncer de próstata hacemos una incisión de todo el abdomen, de 20 centímetros. Ahora hacemos esto en incisiones de 5 milímetros. De 5 milímetros hasta un centímetro, ¿no? 5 incisiones. Entonces, realmente, el paciente, a ver, ¿qué fue? ¿Hoy qué estamos? El martes operé un paciente de un cáncer de próstata, y el miércoles se fue a casa. Eso en una cirugía abierta, pues a lo mejor ahorita estuviera todavía en casa o mañana, por el dolor, la incomodidad, los puntos, la herida, todas esas cosas que cuando lo haces chiquito, pues lo haces mejor, en una mejor recuperación, ofreciendo los mismos beneficios, es decir, la misma posibilidad de curación, la misma posibilidad de estar bien, pero pues con una mejor recuperación. Eso se traduce a que el paciente va a trabajar antes, se va a sentir bien antes y pues todo va mejor, ¿no? Y me imagino que también otra ventaja es el tiempo, ¿no? En que se realiza la cirugía, o si se llevan el mismo tiempo. El tiempo de cirugía te diría que no cambia mucho. Okay. No diría que eso es una ventaja, es mucho realmente de la habilidad y del paciente. Yo puedo operar 5 pacientes y me puedo tardar 2, 3, 4 y 1 hora, ¿no? O sea, en cada uno porque pues de pronto el paciente tenía cicatrices por dentro, adherencias de una cirugía previa y eso me quita tiempo. ¿Sí me explico? O sea, es muy variable, eso sí nunca le digo al paciente. En promedio 3 horas, pues es lo que a lo mejor haríamos en una cirugía abierta. Pero las ventajas van más a la recuperación, al menor sangrado,
al comer más pronto, al pararte y caminar y andar y hacer tus tareas más pronto, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja, no tanto el tiempo. Y bueno, ¿cuáles son esas enfermedades, o sea, urológicas que se pueden tratar mediante esta cirugía robótica? Mira, me atrevería a decir que el robot se hace famoso en todo el mundo por la cirugía para el cáncer en la próstata. Es donde más ventaja se le ha visto en todo el mundo. Sin embargo, hoy se utiliza en todo. Hablando de la urología, para quitar un riñón, para reconstruir una vejiga, para quitar solamente un tumor del riñón y no todo el riñón, que se llama nefrectomía parcial. Se utiliza para tumores retroperitoneales, o sea, básicamente tiene todas ya las aplicaciones. Yo creo que a lo mejor en 10 años la cirugía laparoscópica va a hacer que desaparezca lo laparoscópico. O sea, lo robótico va a hacer que se desaparezca. Hoy en día, por cuestiones de costos, ha sido como más lento, pero esa es la tendencia, a que todo se termine siendo así. De hecho, ya hay algunas marcas de otros países y que están llegando y entonces empiezan a abaratar un poco los costos. Pues al final de cuentas como todo, ¿no? Hay más competencia y pues empieza a abaratar la tecnología. Entonces, pues básicamente eso. Me comentaba que una de las ventajas es que el tiempo de recuperación es mínimo. Pero ¿qué otros beneficios me trae hacia el paciente en cuanto a dolor, a estancia hospitalaria o a cuidados? Sí, por ejemplo, una herida de 20 centímetros, no es lo mismo cuidar una herida como paciente, como familiar, como enfermo, de 20 centímetros o de 30 a 5 heridas de 1 centímetro, ¿no? O sea, pues el acero, la posibilidad de que se infecte es mucho menor, ¿no? ¿Qué otra cosa? Te diría que la posibilidad de la reconstrucción es mucho mejor, mucho más rápida, mucho más exacta. Entonces, regresar al día a día, eso es lo principal. Y bueno, ¿nos podría comentar qué es la cirugía laparoscópica y cómo ha cambiado la práctica médica? Sí, la laparoscopía tiene mucho más en México, podría decir que casi 30, 40 años desde que se empezó a utilizar. Y eso por eso les comentaba que va como en pasos, ¿no? En el ámbito médico antes decían, de hecho hay un dicho muy famoso: grandes heridas, grandes cirujanos. Eso se pensaba antes. Entre más grande la herida es mejor el cirujano porque pues vio mejor. Híjole, pues eso ya se ha visto que no es cierto. O sea, realmente hemos ido al revés. O sea, hemos ido a la tendencia de ser lo menos invasivo. Ay, Pero no, bueno, me daría miedo que me dijeran eso. así es algo muy común en la medicina, ¿eh? Pero bueno, pues entre las nuevas generaciones vamos al revés. Vamos Claro, a hacer tendencia, el ser menos invasivos. Entonces, después de esa cirugía abierta vino la cirugía laparoscópica, que nos ofrece grandes beneficios también. Grandes beneficios porque son las mismas 5 incisiones, las mismas hoyitos de 1 centímetro, de 5 milímetros, y entonces nos ofrece todas estas ventajas. Y después vino, repito, pues con ganas de seguir mejorando, viene la cirugía robótica. Entonces, eso nos ayuda a ser más exactos en los movimientos. En cuanto al dolor, en cuanto al sangrado, en cuanto a los cuidados, es lo mismo, pero nos ayuda a ser más exactos ahora, ¿no? Entonces, pues vamos tratando de ir mejorando. ¿Y en qué casos se recomienda la cirugía laparoscópica? Pues realmente la cirugía laparoscópica, urológicamente, tumores de riñón, cáncer en el riñón, el tener que quitar todo el riñón o bien tener que quitar solamente el tumorcito del riñón, en tumores de próstata, en reconstrucciones urinarias, algunas otras malformaciones que existen en el riñón con el uretero también se utiliza mucho. En los tumores de uréter, hay algunas, pero me atrevería a decir que cáncer de riñón, cáncer de vejiga, perdón, de próstata y de riñón es donde más se utiliza. Y bueno, y en este mismo tema nos podría explicar, ahorita mencionó quizás lo de que las heridas eran más abiertas, pero nos podría explicar otras diferencias que existen entre esta cirugía abierta y la cirugía robótica. Sí, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, ese es el hacerlo por heridas más pequeñas. Simplemente cambió de lo laparoscópico a lo robótico esa visión en 4K, esa visión tridimensional
y esa facilidad para reconstruir, para suturar, para cortar, para quemar, eso nos ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, también lo puedes hacer con cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, digamos que las dos son excelentes, la laparoscopía y la robótica, hago las dos por cuestiones de costos, algún paciente decide una cosa u la otra, pero son reproducibles, o sea, las cosas que se hacen en una se hacen en la otra, pero bueno, si les digo a los pacientes que sí tenemos ventajas, que son las que hemos ido viendo, ¿no? Así también está como a elección del paciente. Sí, 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 repito, por cuestiones de costos y de disponibilidad, sí, a veces el paciente decide irse por la laparoscopia y no por la robótica, ¿no? Pero son grandes alternativas las dos, se ofrecen resultados similares, con una ligera ventaja a favor de la robótica. ¿Y a usted cuál le gusta más realizar? Buena pregunta. Mira, desde siempre que empecé yo a saber que iba a ser urólogo, repito, el robot yo creo que se hace famoso con la urología, con la cirugía de próstata. Entonces, siempre que estaba en formación dije, quiero utilizar pues la mejor tecnología que hay en los pacientes, ¿no? Entonces, pues sí te tendría que decir que la robótica al 100%, pues porque es pues, lo más tecnológicamente más reciente y lo que mejores beneficios tiene, ¿verdad? Pero igual siempre podemos resolver de otras formas en base a cada paciente. Doctor, y por ejemplo, hay casos en los que se recomienda hacer uso, hacer uso nada más de lo que es, o que la mejor alternativa sea la cirugía robótica, o en que en casos específicos sea mejor hacer uso de lo que es la cirugía abierta. No sé si me expliqué. ¿Qué es mejor, haz de cuenta, una u otra? En algunos casos yo te diría que... O sea, como no que sea mejor, sino que a usted le diga al paciente, yo te recomiendo que es mejor esta porque por tu diagnóstico o por tus características. Sí, mira, casi se puede hacer todo con cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica o robótica. Pero sí hay cirugías que todavía seguimos haciendo abiertas, ¿no? Grandes tumores que a lo mejor vamos a estar batallando mediante unas camaritas y que a lo mejor voy a tener que quitar un tumor, imagínate, 20 centímetros, más el riñón son 30. Pues a lo mejor voy a hacer todo adentro del paciente por medio de 5 hoyitos, pero para sacar voy a tener que hacer una incisión tan grande, ¿no? Entonces, esos pacientes les digo, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar abierto de una vez, ¿no? ¿Para qué te someto a dos cirugías? Pero pues es individualizar definitivamente cada paciente. Cada paciente se individualiza y se le ofrece realmente el tratamiento más adecuado para su caso. Todos los pacientes son diferentes. No se puede generalizar en ningún escenario a un paciente. Y bueno, y otra herramienta importante también es el láser, me imagino. ¿Qué aplicaciones tiene dentro de la urología? Esa es otra de las causas por las cuales decidimos ser urólogos. Creo que la tecnología, digo, en todas las ramas de la medicina ha ido avanzando y vamos modernizando las herramientas y las posibilidades de hacerlo mejor, con menos invasión y con mejores resultados. Y el láser es uno de ellos. O sea, a ver, antes se abría a los pacientes, y repito, incisiones de 20 centímetros para sacar una piedra de 1 centímetro. ¿Cómo es posible? Pues sí, así es. Y entonces viene el láser. Entonces viene el láser y empezamos a hacer cirugías por el conducto, donde se rompe, se fragmenta y se saca en polvito o pedacitos más pequeños, ¿no? Ese fue el primer láser. Y luego el segundo láser. Y otra tecnología. Y hoy en día, con láseres de alta potencia que tenemos, operamos próstatas. ¿Me explico? No para cáncer, pero sí para crecimiento. ¿Recuerdan del crecimiento de la próstata de la que hablábamos? Para eso. Y eso se llama OLEP. Es una nucleación y quitas mucho más tejido. Entonces, los láseres están cambiando mucho el cómo estamos abordando ahora a los pacientes, con resultados más efectivos y bueno, realmente para el paciente. ¿Y estos procedimientos de los que estamos hablando son seguros y accesibles para los pacientes? Sí, seguro sí, 100%. Ofrece beneficios importantes, hablando de láser particularmente, en esta cirugía de próstata que afortunadamente ya tenemos un ratito haciéndola aquí en la ciudad, que tenemos un láser de alta potencia, la verdad es que me atrevo a decir de los mejores que hay en el mercado.
el más nuevo, y nos está ayudando a resolver problemas de próstata por crecimiento realmente en un tiempo menor y con una recuperación espectacular, ¿verdad? Y bueno, nos podría platicar así como esos mitos que usted sabe que existe o que a lo mejor ha escuchado que hay sobre las cirugías urológicas y si es que hay algo que usted cree que considere importante aclarar respecto a ello. Claro, digo, no sé, hay muchos mitos en la urología, hay muchas cosas que de pronto me preguntan, y es algo bien común, la vasectomía, ¿no? El paciente que ya no desea tener hijos porque ya tuvo o no quiere, dice, no, doctor, no me quiero operar porque me dicen que ya no voy a poder tener erecciones, no voy a poder continuar con mi vida sexual. Y es falso, es un mito muy grande. Me va a dar cáncer de testículo porque ya no voy a poder, porque me hice la vasectomía. Falso también, ¿no? O sea, esos son como los mitos más grandes que existen realmente en cuanto al tema de la vasectomía. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros vamos a cortar el paso de los espermas y el paciente pues va a seguir con su vida sexual completamente normal. Simplemente pues ya no va a poder embarazar porque no vamos a tener las espermáticas, que son las que se encargan de la fecundación, ¿no? Entonces, eso es uno de los mitos que más comúnmente llegan a la consulta. ¿Qué otra cosa te podría comentar? Que si me opero de la próstata ya no voy a tener erecciones. Depende cómo es el paciente. Depende qué técnica utilicemos, qué tecnología utilicemos, ¿verdad? Entonces, pues creo que serían los principales. ¿Cómo visualiza usted el futuro de la urología con el avance de la tecnología, con el desarrollo de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos? Por ejemplo, no sé si lo que es la inteligencia artificial ahorita está impactando en la urología. Fíjate que no ha impactado, y creo que la medicina, obviamente, sí te llega el paciente con, doctor, le metí todo esto a mi ChatGPT o a mi Gemini o así, y me dice que tengo esto y por eso vengo. Va a ser difícil que la medicina, creo que nos alcance, porque esa interacción única que existe entre un doctor y un paciente, esa revisión, pues es difícil, ¿no? Que se pueda suplir. Hay muchas ventajas de la inteligencia artificial en la práctica. Hablo de expedientes, de la facilidad de tener un expediente completo con todas las visitas. O sea, yo me iría más hacia esa parte, no a que se vaya a suplir, ¿verdad? La práctica, ¿no? Pero sí, ventajas sí les veo. Bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría compartir a la comunidad sobre la importancia de perder el miedo a acudir al urólogo y priorizar la prevención? Claro, bueno, primero que nada, pues no tener miedo, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta ir al doctor, incluyéndome a mí. Pero realmente hay que perder el miedo de encontrar cosas, ¿no? O sea, siempre que lo hagamos, vamos a tener mejores resultados a que si no lo hacemos. Siempre le digo eso a mis pacientes. Entonces, urológicamente siempre está el miedo, ¿no? No quiero ir con el urólogo porque el famoso tacto rectal y entonces, a ver, eso ni siquiera se realiza en todos los pacientes. Son pacientes ya casi no se utiliza. Se llega a utilizar, sí, claro, pero al hombre, que es el que más miedo llega a tener en ese aspecto, les digo que realmente yo me atrevo a decir que es 1 de cada 30 pacientes que se tiene que utilizar, o sea, realmente es poco. Entonces, pues quitarnos ese tabú y ese miedo. Todo lo demás, pues realmente es una consulta donde los vamos a ayudar, donde realmente se les va a beneficiar en cualquier cosa que traigan. Que bueno, pues tenemos que dejar atrás la pena de, oye, pasó esto, traigo esto. No pasa nada, eso es lo que hacemos todo el tiempo y eso es lo que quisiera que se quedara el paciente con eso, ¿no? Los que nos escuchan, no pasa nada, o sea, van a estar mejor, estoy seguro, cuando acudan con su médico de confianza. Para culminar, Doc, ¿nos puede compartir en dónde lo podemos encontrar, su información de contacto, en dónde consulta? Claro que sí, el teléfono para citas es el 834-311-5985, sí, repito, 834-311-5985. El consultorio está ubicado en el Hospital La Salle,
pero realmente, bueno, consultamos en Hospital Santa Roberta, en Providencial, operamos y tratamos a los pacientes de donde sea. Realmente no hay un problema con eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, es todo por el día de hoy. Hoy en Charlas Universitarias confirmamos que la información es el primer paso para cuidarnos. Agradecemos la presencia del doctor Jesús Ramón Garza Hernández por compartir este espacio con nosotros y a todos ustedes que nos acompañan y nos escuchan, pero sobre todo por atreverse a preguntar y a aprender. Recuerda que en Charlas Universitarias es un espacio donde los estudiantes resuelven tus inquietudes y preguntas, porque tu voz y tus dudas nos interesan. Para despedirnos tenemos la siguiente frase. La prevención no solo salva vidas, también preserva la calidad de vida adaptado de principios de salud preventiva promovidos por la comunidad médica internacional. Hasta luego. Hemos llegado al final de Charlas Universitarias. Agradecemos a nuestros invitados especialistas en el área de la salud por compartir su conocimiento y experiencia con nuestra comunidad. Charlas Universitarias es una producción exclusiva de Radio Universidad. Hasta la próxima charla. Estás en sintonía.